Marcos, lo primero que tenemos es que saludar a una querida colega, Nancy Sosa, con una historia enorme dentro del periodismo argentino. No solamente es periodista, sino también es escritora, es columnista actualmente del semanario El Parlamento, tiene libros escritos como El Poder Femenino, El Liderazgo Político en el Siglo XXI, y además entre otros, ¿no? Por ahí vi lo del querido Gordo Cardoso, tan querido por muchos de nosotros, tan recordado, ¿no? Que falleció tan tempranamente. Bueno, entre tantas otras cosas y trabajos con otra colega muy también destacada como Silvia Mercado. Nancy, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, María Herminia, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto en saludarte y en pedirte. El Disparador fue un texto muy interesante que vos escribiste sobre el Día de la Mujer y más que nada esa cuestión de las violaciones en manada y esa nueva definición que anda dando vuelta de estas lacras de personas. Pero voy hacia tu expertise periodística y dame un semblanteo de dónde está parado el mundo hoy y Argentina. Linda pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un par de días. Un par de días, sí, realmente. Bueno, bastante convulsionado, ¿no? Creo que la geopolítica internacional está absolutamente modificada a partir de la reacción intempestiva de Moscú. Yo tengo pocas expectativas de que se tenga una resolución demasiado rápida. Me preocupa enormemente la situación en Ucrania. Creo que 2,5 millones de refugiados es muy significativo, y dentro de lo que son los 44 millones de ucranianos, si bien es poco, pero no creo que haya habido una emigración tan grande en otras confrontaciones, ¿no? No tengo muchas expectativas de que esto vaya a mejorar, porque Joe Biden acaba de decir que no es descartable una tercera guerra mundial. Imagínate que en ese marco la Argentina tenemos una ventaja de estar lo suficientemente lejos como para que tarde en llegar el conflicto a nosotros, pero económicamente estamos a la vuelta de la esquina sobre la influencia de las modificaciones económicas que se van a dar en el mundo, con las restricciones a Moscú, y donde empiezan a intercambiarse fuerzas, digamos, de un lado y del otro, e inevitablemente por ganar el resto del planeta, ¿no? Sí, mi gran duda, y ojalá sea también de las que aprietan el botón, tiene que ver cuando vos disparás una guerra de estas características con lo nuclear y tan pertrechado los unos y los otros, que el mundo realmente explote por los aires, ¿no? Sí, exactamente, de eso depende. Y creo que, ¿sabés por qué no tengo demasiadas esperanzas? Porque creo que la personalidad de Putin es una de aquellas que suelen no retroceder en nada. Y en realidad, cuando te llevan a los límites absolutos, muchas veces no te dejan alternativas. Uh-huh. Así que no sabría... Claro. Que ni siquiera me imagino, ni quiero imaginarme el desastre que puede llegar a causar. Uh-huh. No es que sea, generalmente no soy tan negativa, pero como estoy siguiendo muy de cerca, a través de las informaciones, uh-huh, que nos pueden llegar y a través de distintas fuentes, ¿no? Pero es un momento crítico, muy crítico para el mundo. Nancy, a propósito del tema crítico, ¿en qué punto, en qué situación está el poder femenino al cual vos has estudiado, has escrito, has reflejado? Sí, mira, en el libro El Poder Femenino, que es un libro que tiene una ventaja, haber abordado la necesidad del cambio de la construcción del poder, salir de la construcción femenina y pasar a la
construcción más horizontal, de poder horizontal. Está planteado ahí en ese trabajo, y vos ves que se está reflejando en las coaliciones que estamos viendo que se desarrollan en el ámbito de la política. Pero desde el punto de vista feminista, yo traté de evitar ese tema en ese libro, aunque hay algunas cosas que se deslizan. De todos modos, a partir del 2018, que fue la explosión feminista en la Argentina, por lo menos, bueno, también en el resto del mundo, a partir de entonces empezó una línea de crecimiento de un feminismo que en realidad no va en consonancia con lo que piensa la mayoría de la sociedad. Esto es lo que yo creo. ¿Nos lo podés fundamentar, por favor? Sí. Yo creo que siempre ocurren cosas como estas, por ejemplo, donde hay un grupo muy cohesionado de defensa de derechos, que es absolutamente legítimo, cuando incluso se buscan legitimarlos a partir de construcciones legislativas. Ese es el fuerte del feminismo actual, y viene siéndolo, porque evidentemente tienen que apoyarse en alguna herramienta bastante sólida como son las leyes. Me parece correcto. Yo creo que hay derechos de las mujeres que estaban pendientes desde hacía mucho tiempo, incluso no se habían resuelto todavía después de la liberación sexual del año 60, la década del 60. Pero hubo un crecimiento y ahora aparecen otras miradas respecto de lo que es el feminismo, porque aparece la diversidad. Entonces, eso hace que todo junto empieza a configurar una especie de cóctel donde hay más preocupación por algunos de esos temas, pero no por los principales. Cuando yo escribo la nota sobre defendiendo el concepto de violación en manada, lo hago a propósito, porque me doy cuenta de que tanto feminismo, tanto discurso, tanto relato, no está en consonancia con la atención de los verdaderos problemas, que son, por ejemplo, los femicidios reiterados, que son muchísimos, y estos abusos en manada, porque ahí hay como una discusión semántica que yo estoy dispuesta a dar, porque si no estamos como siendo más permisivos respecto de quienes cometen los actos, que son, a mi juicio, verdaderamente delincuentes. Claro. Entonces, si nosotros apenas le decimos violación en grupo, no estamos dando en el clavo de lo que significa para la sensibilidad humana el sentido verdadero del acto. Entonces, eso mismo se emparenta con perdonando mal un poquito mal de la garganta. No, está todo bien. Eso mismo se emparenta con otras acepciones que forman parte de este relato del que yo te hablo, y es esto de considerar que se trata de jóvenes socializados. Uno, si bien tiene que aislar la frase, decir jóvenes socializados, y yo, si lo veo solo, separado de cualquier cosa, para mí jóvenes socializados no significa una cosa mala, estamos todos socializados, pero socializados desde la visión del actual feminismo significa que son jóvenes producto de una sociedad que los ha convertido en violadores seriales. Que yo sepa y miro a mi alrededor, la mayoría de los hombres que están socializados y que forman parte de la sociedad no se dedican a violar en manada. Con lo cual, lo que pongo en paréntesis
es esa generalización que se hace. Es verdad que hay un núcleo familiar en el cual el famoso machismo, sobre el cual que es el eje de trabajo del feminismo actual, porque hay un feminismo diferente desde la década del 60, donde se hizo la liberación sexual, y yo prefiero aquello y no esto otro, porque esto otro atrasa respecto de aquel avance. Me doy cuenta que hay una digamos, costumbres históricas que han hecho que efectivamente el patriarcado exista en cuanto a lo que es el poder. Fíjate que está ligado con lo del libro. Sí. El patriarcado ha sido la manera de moverse de todos los seres humanos durante siglos. Y es un poder vertical, es un poder que tiene una sola cabeza y el resto de la gente obedece. Cuando yo necesitaba decir que había que cambiar la construcción del poder, es cuando imagino y me baso en algunas cosas que ya se estaban haciendo, se estaban diciendo, para desmantelar ese verticalismo tiene que construirse un poder más horizontal que tiene características especiales que no tienen la dureza del verticalismo, que es yo mando y otros obedecen. Claro, claro. O sea, el remedio a esta locura, a veces me cuesta inclusive decir animalada, porque yo creo que los animales se convierten en bestias cuando se sienten atacados o cuando, bueno, no sé, van por hambre, no lo sé, no soy una experta. Ahora, esta cuestión tan tremenda, enfermiza, delincuencial, todo lo que vos quieras decirle, de tener ante sí a una persona muchas veces drogada inclusive, o sea, con la guardia absolutamente en baja, y violarla entre 2, 3, 5, es un hecho imposible de justificar desde cualquier punto en que te pares. Ahora, la pregunta que te hago, ¿vos pensás que estos hechos, que por suerte parece son bastante aislados, aunque hay que recordar varios en nuestro país de los últimos años, se pueden de alguna manera ir morigerando a través del poder horizontal que vos mencionás? Mira, yo en realidad funcionarían desde dos puntos de vista. Dentro de si se instalara como está tratando de ocurrir, porque todo esto es un trabajo que lleva años, vos generás un ejemplo desde arriba hacia abajo. Esto siempre fue así. Si vos tenés enfrente, arriba, gobernando, gente permisiva en absolutamente todas las reglas sociales que no conforman una sociedad más o menos ordenada, seguramente vas a tener este resultado. Si en cambio modificás el modelo de construcción del poder, eso también puede ayudar a que abajo vaya a cambiar. Claro. Si yo me niego terminantemente a pensar que en un grupo familiar se construya el machismo tratando de generar en los hombres una potencia diferente a la que se les dan a las mujeres. Me parece una cosa muy del pasado. Ahora tenemos muchísimas herramientas para llegar a ser exactamente sí, igual. Y además me permito agregar, Nancy, algo que vos conocés, también hay que ir contra una cuestión cultural. El famoso derecho de pernada que se mantiene en determinados lugares, en determinadas culturas de nuestro propio país, lo hemos visto casi recientemente con el hijo de los nocheros y demás, es decir, eso también es todo un trabajo educativo y cultural, que nadie tiene derecho sobre el otro hacer lo que el otro no quiere hacer, ¿no? Exactamente, y está ligado con el poder.
Todo claro. proviene del poder. Todo proviene del poder. Porque si te fijas en la nota, hay 4 o 5 ejemplos, sí. donde por lo menos en 2 en hay hijos del poder, etcétera. Bueno, sí. En hijos del poder y del dinero. Esto es una realidad, esto es así. Claro, acá me recuerda Marcos, María Soledad Morales, que fue tal vez uno de los más emblemáticos de los últimos años, ¿no? Claro, no el primero, porque hay casos sí. que no, seguro. Desde la historia que hayan ocurrido. Sí. Nancy, yo te agradezco mucho esta mirada, te agradezco este rato tuyo, este sábado a la mañana, aquí por el DT3 de Rosario, para poner sobre la mesa estos temas que a veces, como bien decías vos, en esta sumatoria y avance en los derechos de la mujer, a veces se desvirtúa de los hechos más fundantes, los más necesarios, como salir a apoyar a alguien que fue vejada de tal manera, ¿no? Así que... Exactamente, eso es lo que me había quedado como saldo. Digamos, acá no hay una preocupación por las víctimas, que es lo más importante de todo. Y creo que el actual gobierno no está bajando necesariamente las cosas, los instrumentos para tratar de ayudarlas y prevenir que este tipo de cosas ocurran. Gracias, Nancy, un beso grande. No, gracias a vos, María Herminia, que tengas un buen día. Hasta pronto. Bueno, Nancy Sosa, periodista, escritora, publicó entre tantos otros libros, uno que tiene que ver mucho con esto, que es El poder femenino, el liderazgo político en el siglo XXI.